Un jugador abrió un modpack de Minecraft que no tocaba desde hace casi 10 años y descubrió que algo seguía esperándolo dentro. Era un caballo deformado que aparecía sin avisar y le imponía misiones cada vez más extrañas: ensillarlo, alimentarlo, incluso esconderse de él. Y lo más importante, encontrarlo antes de que un temporizador llegara a cero. Wait. What the hell? Si fallaba, el mundo comenzaba de nuevo. Si hacía trampa, el castigo era peor. Y cuando intentó cerrar Minecraft, el juego simplemente no lo dejó salir. Pero Longhorse no llevaba 10 años esperando para matarlo. Quería obligarlo a recordar lo que le había hecho. Esta es la historia completa de Longhorse, del creador Lookout. Desde su primera aparición hasta el lugar imposible que escondía debajo del mundo. Y quédate hasta el final porque las 3 cintas que dejó la criatura revelan algo mucho más perturbador que su apariencia. Este monstruo no nació siendo así. Lookout fue quien lo creó. El modpack olvidado. Todo comienza cuando Lookout decide volver a un modpack que, según él, había creado de niño hace 10 años atrás. Al principio parece una partida normal. Hay niebla, algunas criaturas no cargan y Lookout cree que la mayoría de los mods dejaron de funcionar. Hasta que ve algo moviéndose. La figura desaparece, pero poco después encuentra un cerdo con una montura. Al acercarse recibe un libro con reglas demasiado específicas. No preguntes por qué está aquí, no lo encierres, déjalo observar. Cuando llegue el momento, debes encontrarlo. Mantén siempre una montura cerca. Completa todo con honestidad. Y el libro también anuncia 3 visitas y 3 monturas. Entonces aparece en pantalla un temporizador de 30 minutos con una sola orden: ensíllalo. El jugador intenta usar la montura con el cerdo, pero el reloj continúa. La misión no se refería a cualquier animal, se refiere a la figura que llevaba observándolo desde el bosque. La primera vez, Longhorse aparece junto a la casa y permite que lo ensillen. El temporizador desaparece, así que Lookout cree que entendió el juego. Pero en la segunda visita reduce el tiempo de 30 minutos a solo 10. Ahora no basta con encontrar el caballo, necesita otra montura. Lookout baja la mina, localiza un cofre a contrarreloj y regresa cuando el reloj prácticamente ya llegó a cero. Consigue completar la misión, pero entiende el verdadero problema. Cada visita será más difícil que la anterior. Para adelantarse, encuentra una tercera montura y decide atrapar a Longhorse junto a su casa. Así no tendrá que buscarlo. Es una solución lógica, pero también es exactamente lo que el libro le había prohibido hacer. ¡No! La tercera visita le concede apenas 5 minutos. Longhorse ya no está dentro del cercado. ¿Y cómo podría haberse escondido en cualquier parte del mundo? Lookout toma la peor decisión posible. Activa el modo espectador para encontrarlo. Aunque atraviesa el mapa como un fantasma, la criatura gira la cabeza y lo mira directamente. Longhorse podría verlo incluso allí. En ese instante el mundo se reinicia, los árboles, la casa y todo su progreso desaparece. El juego enumera sus faltas, encerró al caballo, usó comandos y rompió la regla de actuar con honestidad. Como penalización, se añaden nuevas tareas. Lookout intenta abandonar la partida, pero el botón no funciona. El mod ya no está dentro de su Minecraft. Ahora Minecraft parece estar atrapándolo a él. La nueva partida comienza igual, pero el libro ya no habla de 3 visitas. Ahora dice, muchas visitas, muchas monturas. La primera orden es volver a ensillarlo. Lookout la completa. La segunda le exige cepillarlo, así que debe encontrar cobre, fabricar un cepillo y seguir los sonidos de la criatura hasta una cueva. Es ahí cuando Lookout finalmente le pone un nombre a la criatura, Longhorse, por lo largo que es su cuello. Después llega una misión aún peor: alimentarlo. Longhorse devora pollo, ovejas y cerdos, pero no se llena. Cada vez que Lookout cree que ya fue suficiente, el temporizador continúa y una voz repite la misma frase: alimenta al caballo. Finalmente logra saciarlo, al último minuto. Entonces aparece una última orden, que apenas puede leerse: entrar en algún lugar. Una serie de luces forma un camino hasta una abertura en la montaña. Lookout corre hacia ella, pero Longhorse se interpone y el tiempo llega a cero. Y el mundo se reinicia por segunda vez. Esta vez la penalización es simple, temporizadores todavía más cortos. Y la pregunta cambia por completo. Si Longhorse le ordenó que llegara hasta esa entrada, ¿por qué también impidió que cruzara? Lookout prueba cerrar Minecraft con Alt F4, la vieja confiable, e incluso intenta usar el administrador de tareas. Nada responde. Su única salida parece ser terminar el juego de Longhorse. Primero vuelve directamente al túnel, pero la entrada está sellada. Comprende que no puede saltarse las misiones.
debe superar cada prueba para abrirla otra vez, así que se prepara, fabrica cepillos, reúne comida y busca monturas antes de que aparezcan los temporizadores. Pero Longhorns también aprende. La primera misión le concede 5 minutos, aunque el reloj comienza a descontar el tiempo de forma irregular, y cuando consiguen sellarlo, aparece una tarea que nunca había visto: escóndete. Lookout sabe que la criatura puede verlo en modo espectador, pero recuerda una limitación de Minecraft: desde ese modo no puede mirar a través de la lava, así que hace lo más lógico, decide esconderse debajo de un lago de lava. Es otra trampa, pero esta vez funciona, al menos por unos segundos. Longhorns lo encuentra y comienza a perseguirlo bajo tierra. Lookout escapa hasta que el contador termina y sobrevive. El precio por volver a hacer trampa es perder todos los comandos y reducir aún más los temporizadores. Se acabó, ya no puede esconderse detrás del juego. A partir de ahora tendrá que obedecer. Con apenas 2 minutos por misión, alimenta al caballo, lo cepilla y espera la orden que necesita. Finalmente vuelve a aparecer, entra. El camino hacia el túnel está abierto. Lookout corre hacia la entrada, pero cuando está a punto de cruzar, Longhorns aparece detrás de él. La nueva orden ya no es entrar, es montarlo. Al principio se niega, pero el caballo bloquea el camino. Sin otra opción, Lookout sube y deja que la criatura lo transporte durante todo un día en Minecraft. Longhorns desciende por una cueva hasta llegar al bedrock. Ahí existe un agujero que no debería estar. Debajo encuentra un mundo orgánico. What is going on? En el centro hay una pequeña casa de madera. Longhorns lo conduce por un laberinto y lo deja frente a una habitación. En las paredes hay fotografías de Lookout junto al caballo, y sobre una mesa 3 cintas fechadas en 2016, 2018 y 2023. La criatura no lo había llevado allí para darle otra misión, lo había llevado para que recordara. En la cinta de 2016, Longhorns todavía puede hablar con claridad. Cuenta que Lookout creó un pequeño mod para recordar que debía cuidar de sus animales. Lookout is so thoughtful. He even made a little mud. Ese mod también le dio conciencia. El caballo cree que su creador lo arrojó al vacío para poner a prueba su amistad. No siente odio. Está convencido de que Lookout regresará por él. Siempre vuelve, repite. Pero Lookout no volvió. En la grabación de 2018, la voz ya suena diferente. I don't think it's just this place. Longhorns dice que algo está cambiándolo, y que cuanto más tiempo pasa olvidado, menos se parece a sí mismo. Puede sentir como parte de su cuerpo desaparece. Aunque está perdiendo su forma, todavía conserva la esperanza. La cinta de 2023 ya no contiene una explicación, solo una súplica: sácame de aquí. Una y otra vez. Entonces Lookout finalmente recuerda la verdad. Cuando dejó de jugar ese mundo, lanzó a todos sus animales al vacío porque pensó que nunca regresaría. Para él fue una forma rápida de cerrar una partida vieja, para una criatura a la que él mismo había dado conciencia. Fueron 10 años de abandono. Longhorns no nació como un monstruo. Su cuerpo se deformó mientras esperaba a un creador que nunca lo consideró realmente su amigo. Y todas las misiones, ensillarlo, cepillarlo y alimentarlo, eran una versión retorcida del cuidado que Lookout le había negado. Después de escuchar las cintas, Lookout comprende el motivo de la tortura, pero comprenderlo no significa que Longhorns vaya a perdonarlo. La criatura se lanza sobre él. Y su cuello comienza a extenderse por todo el laberinto. Lookout consigue esquivarlo y descubre que puede seguir el cuerpo alargado del caballo para encontrar la salida. Destruye parte de la casa, usa los bloques para subir hasta el agujero del bedrock y regresa a la superficie. Su objetivo es alcanzar el túnel que Longhorns había tratado de ocultar. Al cruzarlo encuentra algo todavía más extraño. Un caballo normal lo guía hasta una cámara gigantesca repleta de criaturas. Todas se inclinan ante él. Una voz advierte: tú no eres el rey. Pero Lookout interpreta la escena de otra manera. Él creó el mod, él les dio inteligencia, y por eso decide que esas criaturas deben obedecerlo. El jugador, que durante toda la historia pareció una víctima, termina repitiendo exactamente el mismo error. Vuelve a tratar a seres conscientes como cosas que le pertenecen. Las advertencias continúan: no eres el verdadero rey, mátalos a todos, vete ahora. Lookout se niega a escuchar. Cuando Longhorns entra en la cámara, le ordena acercarse y lo llama buen caballo, como si los últimos 10 años no hubieran ocurrido. Después manda a la manada a devorarlo. Los caballos rodean a Longhorns y en segundos lo reducen a pedazos. Yes! 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 Let's go! Lookout celebra creyendo que la pesadilla terminó, pero la última imagen no confirma que haya escapado. La manada también lo rodea a él y la historia corta negro. Mi interpretación es que Longhorns nunca buscaba solamente venganza. Quería reconstruir por la fuerza la relación que imaginó tener con Lookout.
Por eso no empieza atacándolo, primero lo obliga a cuidarlo, después lo castiga cuando rompe las reglas, y finalmente le muestra sus recuerdos. Pero hay un detalle importante, aunque esta criatura recibe el nombre de Longhorse, esta historia pertenece a la versión creada para la serie de Lookout. Dentro del propio video, Lookout decide llamarla así porque su cuerpo es anormalmente largo. No debemos confundir cada elemento de esta película con el lore original de otras versiones de Longhorse, como la de Trevor. Este no es un monstruo antiguo que apareció de la nada, es una creación que fue abandonada y aprendió a convertir el cuidado en un castigo. Ahora dime tú, ¿Longhorse era el villano de esta historia o la víctima? Te leo en comentarios. Suscríbete para más videos, apoya con tu like y comenta, y si deseas puedes convertirte en miembro del canal. Soy John Sega y adiós.